Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. En nombre de Cristo Jesús les bendecimos. Igual también a usted que se está reuniendo con nosotros. Gracias por el tiempo también que invierte con nosotros. Vamos a continuar en la serie que estamos llevando, siguiendo los pasos de Jesús. Y vamos a dar un tema hoy que lo titulé Restauración fuera de los límites. Restauración fuera de los límites. Y le vamos a poner un subtítulo, El rescate de la dignidad y la imagen de Dios. Mis hermanos, Jesús no vino a negociar con la oscuridad, no vino a tolerar cadenas, ni a convivir con la opresión. Él vino a deshacer, a desenredar, a levantar, a restaurar al pecador asiado por las obras del pecado y a la oscuridad y a la maldad que estaba alrededor de ellos. Es decir, a la oscuridad y la maldad que puede estar también alrededor de nosotros. Vamos a partir de la porción bíblica que nos va a llevar el día de hoy y nos vamos a centrar en la segunda parte de esta porción bíblica, pero lo vamos a leer en 1 de Juan 3, versículo 8, y lo vamos a leer en Reina Valera 60. Y dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial bendito, hermoso Salvador, tú sabes las necesidades que tenemos. Tú sabes también a dónde nos vas a dirigir hoy. Padre Celestial, que nuestros pies estén firmes, que no salgamos de tu palabra, que nos mantengamos en lo que tú dices, creyendo en esa verdad. Las verdades que tú nos das son para que las podamos seguir todos los días. Señor, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra cabeza, pero especialmente ayúdanos con discernimiento para los mundos que vamos a enfrentar, que no nomás es el mundo material, sino que existe otro mundo que no podemos ver, pero que tú nos puedes guiar, que es el mundo espiritual. Padre Celestial, no estamos exentos de ello. Todos los días enfrentamos dificultades, todos los días enfrentamos problemas y no sabemos nosotros si esos problemas realmente vienen solamente de espíritus, sino también de coincidencias, pero sabemos que nada se escapa de tu mano. Ayúdanos, Señor, a aprender el día de hoy lo que tenemos que llevar para también tener cuidado, precauciones y especialmente, Padre Celestial, ver tu mano bendita en la restauración de lo que regularmente los demonios quieren quitar, que es la imagen del hombre que tú creaste en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, a llevar tu palabra y a tener tu palabra para tener fortaleza todos los días, porque solamente en ese nombre sagrado que tú nos has dado, en el nombre de Jesús, podemos determinar toda la potencia espiritual. Señor, ayúdanos a entender qué es lo que quieres hoy para nosotros. Padre Celestial, a los que se van a reunir también, que su corazón esté listo, que su corazón esté fuerte y especialmente que estemos todos puestos en nuestros 5 sentidos para poder ayudar cuando tú lo requieras. Gracias, Señor. Ilumínanos en esta clase, ilumínanos en esta predicación, Padre Celestial. Cuida mi lengua, cuida mi corazón. Te pido, Padre Celestial, por cada uno de los que están aquí, que abran su cabeza también, que abran su espíritu, para que tú puedas colocar alguna pequeña semilla para que lleven a sus casas y lleven a los demás. En tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Jeremías bajó, o más bien subió a la casa del alfarero y vio una vasija arruinada en las manos del alfarero. Vio que el alfarero no la tiró, no la reemplazó, la tomó, la presionó, la formó y la hizo de nuevo. Dios dijo: ¿no podré yo hacer con ustedes como ese alfarero? Mis hermanos, la restauración fuera de los límites es la intervención divina que rompe la opresión espiritual. Levanta lo que fue doblado,
devuelve la dignidad y restaura lo que el mal había destruido, aunque los testigos no lo entiendan, regresando la dignidad a cada individuo y a las familias, dándoles paz. Nuestra pregunta del día de hoy va a ser la siguiente: ¿qué hace Cristo cuando la opresión espiritual ha doblado la vida de una persona y nadie alrededor cree que esta persona puede levantarse? Hoy veremos 3 casos donde Jesús entra en diversos escenarios para enderezar, para restaurar y para devolver la dignidad de estas personas. Pasemos a nuestro primer caso y lo vamos a determinar de la siguiente manera: la divinidad elevando la postura. Y si usted quiere analizar completa la historia, usted la puede leer en Lucas 13, del versículo 10 al 17. Nosotros por el momento nos vamos a centrar nada más en Lucas 13, versículo 16, en la misma versión de Reina Valera 60, y dice Jesús: ya esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Imagine usted la escena. Jesús entra en la sinagoga a enseñar, y entre la multitud hay una mujer encorvada que ha vivido así durante 18 años, dice el versículo bíblico. Su mirada estaba sentenciada a ver el polvo, a ver el suelo, a ver abajo. Lucas lo describe con una precisión tremenda en Lucas 13, versículo 11, y dice: y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y ninguna manera se podía enderezar. La Escritura enseña que Satanás no siempre se manifiesta de forma visible. A veces se oculta detrás de lo que parece una enfermedad crónica o una condición biológica, lo que acabamos de ver ahorita. Por eso, cuidado, mis hermanos. No todo lo que se llama ciencia es un proceso natural. Muchas veces desconectamos el mundo espiritual. El enemigo busca el desgastar el cuerpo para doblar el destino de la persona. De hecho, podrían ustedes revisar en 1 de Pedro 5, 8. La medicina trata el síntoma, mis hermanos, pero la dignidad rompe la ligadura y la divinidad viene a destrozar la ligadura. Mis hermanos, nosotros tenemos un gran problema en la actualidad. Muchos de nosotros no creemos en cuestiones espirituales, o de hecho no somos testigos de algunas cosas como fueron en el tiempo de Jesús, y por eso las ponemos de lado. Mis hermanos, muchos tratamos de hacer un tratado para ver de cómo se puede encontrar a una persona que está endemoniada o de una persona que está sana. Miren, mis hermanos, hay muchos datos en la Biblia. No vamos a entrar en detalle de cada uno de ellos, pero sí es muy importante decirles que a nosotros no se nos fue designada la tarea de hacer un diagnóstico. Se nos fue asignada la tarea de orar, y especialmente si vemos y creemos que una persona está dentro de este parámetro espiritual, se nos ha enseñado que en el nombre de Jesús el demonio se vence. Y ustedes ahorita, a través de las diversas cosas que vamos a ver, se van a dar cuenta que la presencia de Jesús y solo la presencia de Jesús hace que tengan los espíritus una reacción. Como ustedes se están dando cuenta, entonces, el problema de la mujer no solo era físico, sino tenía causa espiritual. La Escritura enseña que Satanás la había atado por 18 años. Imagine usted 18 años mirando el polvo, 18 años sin ver el cielo, 18 años sin poder ver cara a cara a ninguna persona. Imagine usted, no sé si esta persona ya era casada, era abuela, no sé, que no pudiera ver a sus hijos, a sus nietos o a personas que ella ama. 18 años sin poder levantar la mirada hacia Dios, pero también 18 años con dolor de espalda. ¿Alguno de ustedes ha experimentado algún dolor constante en su vida? Bueno, imagínelo, por 18 años.
A veces se nos hace mucho la mujer del flujo menstrual que tenía 12 años. Esta mujer le supera por 6 años más. Y estamos hablando no solamente de flujo menstrual, sino estamos hablando de dolor constante en la persona. Esta postura es un ejemplo silencioso de lo que la opresión espiritual puede ser en la imagen de una persona que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Si se dan cuenta aquí, la opresión no solamente está afectando el cuerpo, sino que está deformando la dignidad de la persona, está deformando su visión personal e incluso está encogiendo la esperanza que tiene la persona. El espíritu la desechó, el espíritu la puso a un lado. Pero nosotros tenemos siempre un héroe en nuestra Biblia. Siempre tenemos un Dios poderoso y tenemos a un Jesús que interviene. Y Jesús en este relato, Lucas nos dice en Lucas 13:12, cuando Jesús la vio, imagínense qué ternura, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Palabras poderosas, viniendo ¿de quién? De la boca de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. El espíritu la había hecho que estuviera aislada. Quizás el espíritu, como dice la Biblia, la ató, pero Jesús la restauró y le regresó su dignidad. Jesús la llama hija de Abraham. No la llama por su condición, no le dice jorobada, mujer encorvada, mujer enferma, mujer endemoniada. No, no la llama tampoco por su nombre. No la llama por otra condición, la llama por su linaje. No la define por la postura, por su forma de cuerpo, sino por su identidad. ¿Quién es ella? Una hija de Abraham. ¿Quiénes somos nosotros? Hijos de Dios. No importa en la condición que estemos, mis hermanos. No importa la enfermedad que puedas estar pasando. Y no importa si esto es espiritual o no. Lo importante es que tú y yo somos llamados hijos de Dios. Y esa es la identidad real que todos tenemos y que por fe debemos de creer. No importa la situación, las condiciones financieras, como tú lo quieras ver. O por qué no, de relación. O probablemente porque te han hecho un lado en tu trabajo, en tu escuela, no sé. Dios está ahí, llamándote por tu identidad. Tú no eres cualquier persona. Tú eres un hijo de Dios. Si te das cuenta, esto es fantástico. No es un feriteo. Es la intervención de Jesús con un acto de soberanía y compasión para esta mujer. En Lucas 13:13 dice, y le puso las manos sobre ella, y ella se enderezó. Luego glorificaba a Dios. Vuelvo a repetirte, Jesús no solo la miraba, Jesús no solo la veía, Jesús la llamó. Jesús no solo la tocó, Jesús la restauró. Jesús no solo la sanó, Jesús la dignificó. Y cuando Jesús puso sus manos poderosas sobre ella, ocurre un milagro que pudiéramos decir de una restauración ingeniera completa del cuerpo humano. El cuerpo regresa de estar encorvado a estar recto, que esa es la posición con que Dios nos creó a cada uno de nosotros. Él le regresó y le restauró su naturaleza. Y esto es importante de aclarar, mis hermanos, y es muy importante que usted lo vea, porque Jesús no le devuelve lo que le robaron, como muchos dicen. Jesús manifiesta su autoridad sobre lo que Dios había permitido durante 18 años.
Dios no perdió el control de estos 18 años sobre esta mujer, se le olvidó. Ay, perdón, se me fue por ahí, un descuidito. No, si Él permitió fue que fuera posible varias cosas. Primera, para que los religiosos vieran la dureza de su corazón. La segunda, los integrantes de la sinagoga vieran su ceguera. La tercera, para que la mujer viera su valor. La cuarta, el mundo viera la gloria del Hijo de Dios. Y nosotros seguimos viendo la gloria del Hijo de Dios en la actualidad con este ejemplo. Y por último, para que nosotros aprendamos a reconocer el poder de Dios. La evidencia del milagro aquí, mis hermanos, no es solo que ella se enderezó. Es que ella recuperó la postura espiritual. Y lo más importante, si te diste cuenta aquí, ella fue capaz de adorar. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos enteros y no levantamos nuestras manos y erguimos nuestro pecho y levantamos nuestra cara para adorar a Dios? Esta mujer, por 18 años, pienso yo, esto es lo que yo siento, no está en la Biblia, que en el momento que pudo hacer lo que por 18 años había deseado, volver a alabar y adorar a Dios, viéndolo cara a cara, de frente, volteando su cabeza hacia el cielo. Esta es una pregunta fuerte para cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo tenemos que no adoramos a Dios con fuerza, con agradecimiento, con reconocimiento? Porque todos nosotros hemos sido llamados a ser adoradores de su gracia. Y en la eternidad vamos a adorar su nombre y le vamos a llamar Santo, 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 el Señor Todopoderoso. Pero muchos de nosotros espiritualmente estamos encorvados, mis hermanos. Muchos de nosotros no abrimos nuestra boca, no erguimos nuestro pecho para poder adorar al Dios Todopoderoso todos los días. Esta mujer nos enseña que en el primer momento, en el primer escape, en la primera restauración, su primera acción, la menciona aquí la Biblia, fue adorar a Dios. Así que, mis hermanos, si estamos en problemas, si estamos en dificultades, si en situaciones, en el primer respiro que tengamos de descanso, en el primer respiro que tengamos fuera del estrés, mis hermanos, elevar la voz y adorar a Dios. Salmo 3, versículo 3, en la Nueva Biblia de las Américas dice: pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Quién levanta la cabeza de cada uno de nosotros? Imagínese que usted está triste. ¿Quién le puede levantar la cabeza? ¿Quién le levanta sus ojos a Él? Nuestro Dios. Mis hermanos, la dignidad regresó. Jesús se la devolvió. Ahora la mujer está en una posición de honor. Ahora sí está en la estatura espiritual. Ahora sí está considerada a imagen y semejanza de Dios. Pero para el hecho más importante, para orar a Dios con toda su voz, su corazón y su rostro. Mis hermanos, hay muchas personas que ahorita están en esa posición. Y eso no quiere decir que están endiablados, endemoniados, ¿de acuerdo? Posiblemente son algún problema de sus columnas vertebral o probablemente alguna malformación congénita. Pero eso tampoco te evita que puedas adorar a Dios. Si tienes tu voz, hazlo con gran fortaleza. ¿Cuál es la postura real que Jesús restauró en este momento? Si tú te das cuenta, no es tanta la restauración física, sino es la restauración de la posición del Hijo de Dios para adorarlo. Es una restauración 100% espiritual. Y si te das cuenta entonces de lo que estamos hablando, cuando Cristo restaura, no solo repara,
sino que revela cuál es la verdadera condición en la que tenemos nosotros que manejarnos. Y esta respuesta es en lo espiritual. Si te das cuenta, no solo libera, sino que enseña a los demás. Y en este momento, como lo vimos también la semana pasada, Jesús no solo transforma, Jesús no solo sana de maneras inesperadas, sino que Jesús también dignifica a las personas. Posiblemente el sistema no te va a ver, pero la gracia te levanta antes que el sistema te vea, antes que el sistema te pueda reconocer, antes que el sistema pueda intervenir o saber que tú estás teniendo una restauración de parte de Dios. Así que no dejes que esta experiencia personal se quede fuera, mis hermanos. Esta fue una experiencia personal entre la encorvada y Jesús. Sí, mis hermanos. Si te das cuenta, todos los demás fueron testigos. Era un diálogo entre Jesús y ella. Mis hermanos, mientras esta hermosura ocurría, mientras ella celebraba, mientras ella adoraba, el sistema de tradiciones humanas empezaba a reaccionar. Y el jefe de la sinagoga vio esto como la violación del día de reposo. Veamos en Lucas 13, versículo 14, y lo vamos a leer en la Reina Valera contemporánea. Y dice: pero el jefe de la sinagoga se enojó, porque Jesús había sanado en el día de reposo. Así que le dijo a la gente: hay 6 días en los que puede trabajar. Para ser sanados, vengan en esos días, pero no en el día de reposo. Prohibido sanar en el día de reposo. Ahora, no sé si ustedes se dieron cuenta de algo muy importante, mis hermanos, pero de manera tácita, el jefe de la sinagoga reconoció el poder divino de Jesús y reconoce que es capaz Jesús de sanar. Sí, mis hermanos, aquí un jefe de sinagoga está diciendo: tienes chance de sanar 6 días, pero no en el día de reposo, por favor. Es decir, tienes poder para hacerlo. Reconozco que lo puedes hacer. Vengan y trabajen esos días, pero no en el día de reposo. ¿Se habían dado cuenta de esto? Que había habido un reconocimiento ya de algunos fariseos, saduceos, que dijeron: este amigo hace cosas extraordinarias, pero que venga y las haga fuera de la tradición. ¿Qué respondió Jesús? ¿Recuerdan? La palabra clave que Jesús responde es hipócritas. Les recuerda que cuidan mejor a un buey o a un asno que a una hija de Abraham. Que su sistema protege más a los animales, pero están descuidando a las personas. A ver, en este momento usted no le llega esta información como que algo le pega en el corazón. Sí, mis hermanos, porque resulta que ahora en esta sociedad empieza a ser más importante un perro, un gato, un caballo o probablemente un animal salvaje que una persona tirada en el piso. De hecho, las condiciones legales son todavía más graves para las personas que cometen un delito en contra de un animal que muchas veces que se comete con un ser humano. No solamente eso, la gente ahora empieza a sustituir con gatos y perros por sus hijos, por sus nietos. Y ahora incluso hemos llegado al problema de que hay gente que quiere sentir que su instinto animal se puede manifestar en su forma de vida. Mis hermanos, si a esto les suena familiar, esto es una religión. Esto es un sistema de ideas. Esto es simplemente ideologías que están surgiendo para la protección de animales. Yo le decía el otro día y comentaba, y con todo respeto, un animal tiene que ir con el veterinario y le tienen que poner un montón de cosas.
Si ese animal fuera silvestre, ese animal nunca visitara a un veterinario, que es su verdadera naturaleza. Mis hermanos, Jesús está diciendo y nos está diciendo a nosotros hoy, y con todo el amor del mundo lo tenemos que tomar. Es más importante la persona que es creada a imagen y semejanza de Dios que un mismo animal. Es más importante una persona que tiene un problema que los sistemas de religión. Ahora, no quiere decir que nosotros no tenemos que cuidar la creación. Definitivamente tenemos que hacerlo, porque también es un mandato divino, pero todo en su debida proporción. Te digo esta cosa de una manera más cariñosa y más hermosa. El sistema prefiere una sinagoga ordenada, con gente doblada, que un milagro que desordene sus tradiciones. Prefiere cuidar animales que ver las necesidades de gente que tiene problemas. Mis hermanos, hay personas que han vivido dobladas en su corazón, en sus mentes, por cargas que no escogieron. Culpas, vergüenzas, abusos, palabras que marcaron, heridas que nunca sanaron, problemas en el pasado. No pueden mirar hacia arriba porque su historia los mantiene viendo hacia el suelo. Traumas que no han resuelto. Pero estamos aprendiendo aquí, mis hermanos. Sigue llamando a Cristo por su nombre. Sigue invocando al Espíritu Santo que venga y te ayude. Porque la restauración está ahí. Y no hay límites para nuestro Creador. Sigue hablando de parte de Dios. Y sigue hablándole a Dios. Porque Él repara tu dignidad y te llama por su nombre. Porque te dice que tú eres su hijo. Tú eres su hija. Así que el Señor sigue enderezando vidas, mis hermanos. Sigue restaurando dignidad. Sigue levantando lo que la opresión dobló. Incluso si en este momento fuera una situación espiritual. Hay una salida. Hay un nombre, sobre todo nombre, que es dado a los hombres para que seamos salvos, para que seamos libres, para que seamos restaurados. Y su nombre es Jesús. Mis hermanos, no dejes que tu pasado y la opresión te detengan. Busca la mirada de Jesús. ¿Te estás dando cuenta entonces para este momento que la gracia levantó a una mujer encorvada? Pero ahora veremos cómo la gracia también libera lo que está silenciado. Y vamos al segundo punto. La divinidad restableciendo la comunicación. Y vamos a ir a Marco 9. Y vamos a leer. El contexto está del versículo 14 al versículo 29. Pero nosotros vamos a leer nada más del 25 al 27. Entonces vamos a ir a Marco 9, 25 y 27. Y dice así la palabra de Dios. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó.
Estamos ahorita en una escena caótica. Un padre desesperado, discípulos impotentes, escribas discutiendo y un joven sintiéndose sacudido con violencia. El texto describe un espíritu mudo que lo hace crujir los dientes, echar espumarajos y secarse. Es decir, que cuando se habla de secarse, quiere decir que la persona estaba adelgazándose a tipo que la persona se ve como muerta. Hermanos, noten el ataque. El espíritu lo arrojaba al muchacho al fuego. Y el agua para ahogarlo o matarlo. Esto no es un ataque epiléptico como muchos lo han tratado de describir. Este es el verdadero devorador que describe 1 de Pedro 5:8. Ladrón, ¿verdad? Satanás viene a tratar de destruir. El enemigo, mis hermanos, no busca enfermar, busca destruir completamente la imagen de Dios en el poseído. Si alguno empuja hacia la autodestrucción, no es un simple desbalance, mis hermanos, es un asedio espiritual. Aquí la opresión no solo afecta el cuerpo, afecta lo que Dios diseñó en él. Biológicamente el espíritu ha bloqueado los canales de comunicación. Primero, si se dieron cuenta en la declaración que Jesús dijo, no puede oír. Hay un aislamiento para recibir el mensaje. Segundo, no puede hablar. Hay incapacidad de pedir ayuda, orar o responderle a Dios. Imagínense en esta situación, si cualquiera de nosotros estuviéramos, que no podemos encontrar ningún tipo de mensaje, ni exterior, ni tampoco podemos comunicar ningún tipo de mensaje interior. Definitivamente necesitamos de los que están fuera. Leamos cómo el espíritu maligno intenta destruir la integridad. En Marcos 9, versículos 20 al 22 dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y hay mucho que reflexionar desde este momento. Imagínense usted que tiene un hijo que está con esas circunstancias desde niño. La palabra de Dios no nos está diciendo cuántos años tenga, pero imagínenlo joven, 18, 19 años. Estamos hablando de 10, 12 años en que el padre no puede descansar porque su hijo está haciendo o está teniendo intentos de que se autodestruya su cuerpo. La imagen diseñada para la comunicación ha sido reducida realmente, voy a decirlo de esta manera mejor, el cuerpo de una persona y hecha la imagen de Dios se ha reducido a una batalla de autodestrucción. ¿Lo había pensado? El cuerpo de este hombre estaba sirviendo para ver cuándo era destruido. Este es el real rostro de la opresión. Una vida creada para escuchar y para hablar es reducida al silencio y al caos, a la incapacidad de escuchar, a la incapacidad de hablar. Silencio total, mis hermanos. Silencio total. Es peor que estar dormido, porque aunque esté despierto, no puede recibir ningún mensaje. Pero volvemos a decir, el devorador, el Satanás, se encontró nuevamente ¿con quién? Con el restaurador. Cuando Jesús llega, no se distrae con la multitud, si se da cuenta, ni con la discusión que estaban teniendo todos. Jesús empieza a identificar cuál es el problema. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él.
Y esto es una experiencia que tenemos que aprender. Si alguna vez o en una ocasión en este tiempo nos ocurre, tenemos que pedir que el espíritu se retire, pero que nunca más regrese a habitar a ese cuerpo. Aquí vemos el choque de las autoridades. Los discípulos no pudieron, porque los discípulos estaban buscando cuál era el mejor método. Ellos habían aprendido, pero este demonio se les puso rebelde. Pero Jesús sí pudo. Y Jesús pudo porque en Él habita la soberanía completa de Dios. ¿Te das cuenta aquí? El mal se resiste, clamando y sacudiendo al joven, porque sabe que está perdiendo el control sobre la vida creada para ser un portador de Dios, para tener una voz que exclame a Dios, para tener oídos que puedan modificar su corazón y su alma. Pero Jesús viene, la divinidad se presenta y reclama el derecho del hombre y le da la oportunidad de recuperar su voz. Como lo declara el salmista en el Salmo 51:15, en la Nueva Versión Internacional, dice: abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Hay veces que tenemos cosas que nunca nos damos la tarea de valorar qué tan importantes son para nosotros. El simple hecho de hablar nos permite hacer o dar alabanza a Dios. El simple hecho de escuchar nos permite que la palabra de Dios transforme nuestro corazón. Pequeñas cosas que tenemos en nuestros sentidos, pero que muchas veces no valoramos. Ustedes se están dando cuenta que ante los testigos, la intervención de Jesús parece grotesca porque el joven se ve como muerto. Es más, en ese momento la multitud lo da por perdido. Pero es aquí donde ocurre lo sublime, donde ocurre la intervención de Jesús. Jesús, tomándole de la mano, dice la Escritura, lo endereza y lo levanta. Si te das cuenta, este milagro es la autonomía restaurada de la comunicación entre el ser humano y Dios. Y aquí tú tienes que valorar tus oídos y tu boca. Y por eso hemos hablado tanto tiempo de la necesidad de saber controlar nuestra boca. La evidencia del milagro, mis hermanos, es la autonomía restaurada. Jesús le devuelve el control de su cuerpo. Jesús le devuelve el control de sus sentidos. Jesús le devuelve la capacidad de la relación. Sí, mis hermanos, esto es maravilloso. No sé si lo has pensado. El que estaba tirado en el polvo en ese momento, ahora está de pie. El que no podía ir, ahora escucha. El que no podía hablar, ahora puede responder. El que era un caos, el que era un estudio para muchos, ahora es un hijo que vuelve a escuchar la voz de su padre. Si te estás dando cuenta, Jesús expulsa al intruso y reconstruye los puentes de comunicación que el mal había intentado dinamitar, que había tratado de destruir. Sí, mis hermanos, la divinidad de Cristo no solo expulsa al intruso, reconstruye los puentes de comunicación que el enemigo trató de lastimar. Pero yo creo que te estás dando cuenta de algo más que ahorita lo voy a remarcar. La reintegración familiar. Y date cuenta que aquí ya vamos a cambiar el tema. Ya no son los religiosos los que están juzgando. El obstáculo aquí no es solo espiritual, sino que los más allegados, los que están más cerca de toda esta situación, tanto los discípulos que demostraron que no tenían la suficiente comunión con Dios,
Y esto es una llamada de atención para nosotros también, mis hermanos, porque en alguna ocasión quizás vamos a requerir de tener esa comunicación exhaustiva con Dios, que la deberíamos de tener todo el tiempo, pero por lo menos yo me apunto a decir que muchas veces no estoy totalmente en comunión con Dios. En ocasiones siento distracción, en ocasiones también me agoto, en ocasiones me distraigo, en ocasiones estoy en otras cosas. Pero sí trato todo lo más posible estar en comunión con Dios. Y date cuenta que los otros también cercanos es el Padre. Y el Padre es cuestionado en su fe. Esto dice la Escritura en Marcos 9, primero haciendo alusión a los discípulos, versículo 28 y 29 en Reina Valera contemporánea. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le respondió, estos demonios no salen sino con oración y ¿qué? Y ayuno, ¿verdad? Mis hermanos, ¿qué le estaba diciendo Jesús a sus discípulos? Les falta el trabajo de comunión con Dios. Del otro lado, la familia estaba sufriendo y le es revelada su incredulidad y recurre a quien puede darle la fe para que su hijo pudiera ser sanado. Dice, creo, dice el padre, ayuda mi incredulidad. Mis hermanos, esto tenemos que gritarlo todo el tiempo. Si en alguna ocasión estamos haciendo una petición, pero que no estamos viendo la respuesta, probablemente en nuestro corazón hay niveles de incredulidad. Es importante que antes que nada tú y yo volteemos a ver otra vez a nuestro Señor, poner los ojos en Cristo. Él está ahí. Él no se ha alejado de nosotros. Y como lo hemos hablado, Jesús habita en nosotros. Así que no es ajeno a lo que nos está pasando. Si nos está faltando fe, porque es lo normal que a todos nos pase, a ustedes y a mí, tenemos la posibilidad como este padre de volver a decirle, creo, ayuda a mi incredulidad. Dame fe, Señor. Sí, no soy perfecto. No por llamarme cristiano soy perfecto. En la imperfección que vivo, Señor, la puedo vivir solamente si tú me guías. Si tu Espíritu Santo está trabajando en mí. Pero yo creo que quiero que veas aquí. Al final el joven es entregado al Padre. La restauración de la comunicación sana la angustia familiar. El hogar que antes era un lugar de vigilancia constante, que estaba buscando, revisando qué estaba haciendo el muchacho, por miedo a que se fuera a incendiar, por miedo a que se fuera a ahogar, ahora se convierte en un lugar de paz. ¿Y qué dijimos cuando Jesús habita en ti? Que lo primero que trae en ti es paz. Y aquí lo estamos comprobando. Lo que trajo a esta familia fue paz. Y ahora no estamos hablando no solamente de niveles de restauración personal, como lo hicimos la semana pasada, sino que estamos hablando de restauración a nivel familiar, mis hermanos. Jesús no solamente se queda en lo individual, sino también le interesa la restauración familiar. Y también le interesas tú. Y también le interesa la congregación. También le interesa su iglesia. Mis hermanos, probablemente alguno de tus hijos, probablemente alguno de tus hermanos o tu misma pareja en tu familia tiene algún problema. Es tiempo de comunicarse con Cristo, mis hermanos. Con esa manera, en ese amor, Señor, tú nos puedes restaurar. Tú puedes restaurar mi familia. Tú puedes restaurar a mis hijos. Quizás haber hijos que anden en drogas, probablemente desviados, probablemente fuera de los caminos de Dios. Tú puedes restaurar mi casa, Señor. Tú puedes volver a traer paz a mi hogar. Probablemente traemos conflictos personales. Probablemente tenemos problemas de comunicación familiar y nos hemos vuelto quizás esposos o esposas sordos o esposos o esposas mudos.
Mis hermanos, es tiempo que le podamos pedir a Cristo, ayúdanos en nuestra pareja, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, a restaurar nuestros oídos y nuestra boca para podernos comunicar en tu santo nombre. Mis hermanos, si sientes que tu familia se ha perdido la comunicación, si el enemigo está enmudeciendo la esperanza en tu hogar, clama hoy a la divinidad de Cristo. Clama hoy. Hay solución. Él puede abrir los oídos de tus hijos. Él puede soltar la palabra de vida de tu boca, la palabra de sabiduría, para que tú puedas restaurar con un buen consejo a tu familia, a tus hermanos. ¿Por qué no también en tu trabajo? Él puede hacer que tu casa vuelva a ser un lugar de alabanza. Y si te diste cuenta, durante estos dos ejemplos, Jesús endereza a la mujer, Jesús endereza al endemoniado. Y si no te diste cuenta, lee nuevamente con cuidado las dos historias. Es decir, tenemos un Padre Celestial que nos puede enderezar o que puede enderezar a los miembros de nuestra familia. ¿Todo para qué? Para que nuestro hogar vuelva a ser un lugar de paz. Del silencio, entonces, mis hermanos, pasamos al caos. Del bloqueo pasamos a la pérdida total de la identidad. Veamos el tercer caso. La divinidad regresando la dignidad. El contexto se encuentra en Marcos 5, versículo 1 al 20, pero nosotros nomás vamos a leer Marcos 5, versículo 15 en Reina Valera contemporánea. Y dice así la palabra de Dios. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Ponga atención, se encontraba sentado ahí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Tenemos una escena desgarradora. Un hombre cuya morada era el panteón. Un hombre que convivía o vivía entre los sepulcros. No vivía entre los vivos, vivía en relación con los muertos. Si te das cuenta, el enemigo no solo le quitó la salud, totalmente eclipsó su humanidad. No tiene ropa, perdió el pudor. No tiene casa, perdió la familia. No tiene nombre, el Espíritu lo tiene por él. ¿Usted recuerda? Jesús le pregunta, ¿y cómo te llamas? Legión. Una legión griega, 2,000 soldados. Una legión romana, 7,000 soldados. Poquitos, ¿verdad? Dentro de este ser humano. No tiene control. Se hiere con piedras. Hermanos, aquí la Escritura revela algo profundo. Y si te estás dando cuenta, en los tres casos, el espíritu o los espíritus, que es en este caso, no tienen cuerpo. Por eso, los espíritus codician el cuerpo de nosotros. Mis hermanos, hay mucha gente que se pone a hacer cosas satánicas y que incluso hace pactos con este tipo de entidades. Y deben de tener mucho cuidado, porque esto es real. Hay una historia que yo recuerdo de unas personas que se pusieron a jugar con un juego que se llama Ouija. No sé exactamente cómo es el juego, pero empezaron a preguntarle a la famosa tabla y la tabla les empezó a contestar todo lo que ellos les decían. Y de repente la tabla empezó a decirles, los voy a matar, los voy a matar. Curiosamente, de la gente que estaba jugando, todas en una semana sufrieron accidentes.
Usted póngalo por coincidencia o usted póngalo por realidad. La verdad es que ninguno murió, pero todos sufrieron graves accidentes. Esto no es para jugar. Los demonios no tienen cuerpo, son espíritus. ¿Buscan qué? Un cuerpo donde habitar. Claro que usted y yo no tenemos ese problema, porque una vez que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, es suficiente para saber que tenemos ya el poder divino para no tener ese tipo de invasiones. Déjeme decirle que si se da cuenta, el demonio no busca dinero. El demonio no busca decirle, mira, vamos a hacer un contrato de renta, me prestas tu cuerpo y va a ser por un tiempo. O le dice, ¿sabes qué? Voy a pasar unas vacaciones en tu cuerpo y luego me voy. No, el demonio busca destruir tu identidad. Sí, mis hermanos, el mal siempre intenta ocupar territorios, vicios y despojar al humano de su humanidad, convirtiéndolo en una casa de muertos. Satanás no es visitante correcto para nuestra vida. Es un visitante molesto. Es un invasor que busca una residencia. Pero tenemos la oportunidad de saber que Cristo es el dueño de nosotros, ¿verdad? Que Cristo es el dueño de la creación. Que Cristo es el dueño legal, la divinidad. Y Él siempre va a reclamar a quien está ilegal. Y obviamente Él va a restaurar la humanidad. Hoy es difícil entre nosotros poder distinguir entre una enfermedad mental, un trauma, una opresión espiritual. Pero la Biblia es clara. Cuando la oscuridad oprime, la libertad siempre llega en el nombre de Jesús. Yo sé que existen religiones que tienen incluso manuales completos de cómo expulsar demonios. De hecho, tienen inciensos, veladoras y otras cosas más, y tienen ciertos niveles de rezos para expulsar demonios. Si realmente creemos nosotros en la Biblia, solamente con la presencia de Jesús es suficiente para que un demonio se doblegue, para que un demonio salga. Así que, mis hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer realmente es orar por la persona y continuar haciéndolo en el nombre de Jesús. Eso es lo que nos indica la Biblia. No nos indica otra cosa más. Lo demás son ritos humanos, cosas que nos sacamos de la manga o cosas que nos inventamos. Si realmente estamos guiados por el Espíritu Santo y estamos hablando de una situación espiritual, Pablo solamente dijo, demonio, sal, y la mujer quedó libre. No ocupamos más que decir, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Lamentablemente, en la historia que estamos viendo, el gadareno está vivo, pero la realidad vive como muerto. No sé si a usted le ha pasado que se siente ajeno a todas las situaciones, o que de repente siente como que no hay motivación para nada, o no hay cosas que le puedan llevar a activar su alegría, a activar su buen carácter. Mis hermanos, en ese momento estamos viviendo, pero realmente estamos como muertos. No tenemos movimiento. Si se da cuenta, mis hermanos, el gadareno, lo que Dios había puesto en él, su valor, su dignidad, su capacidad de sentir, su capacidad de pensar, estaba encerrado y enterrado, voy a decirlo de esa manera, bajo capas de violencia, caos e influencia demoníaca. Imagínense un pastel, ¿verdad? Y que los pasteles tienen varias capas. En este momento pudiéramos pensar 2000 capas arriba de él. No había forma que escapara. Así que el hombre creado para gobernar, ahora es gobernado por una multitud de demonios. Este es un rostro de opresión, mis hermanos.
Una vida diseñada para reflejar la imagen de Dios, ahora es reducida a estar escuchando el eco de la muerte. A tener una fuerza sin sentido. Imagínense tener tanta energía y desperdiciada en hacer nada. Tanta fuerza y no construir nada. Pero hay un detalle bien interesante. La Biblia no lo explica, pero Jesús viaja en el mar y desembarca en Gadará. Y cuando los espíritus se dan cuenta que Jesús venía, ¿qué pasa ahora con los espíritus? Entran en pánico. El hombre corre hacia Jesús en su humanidad, pero no para atacarlo, mis hermanos, sino para postrarse. Y no sé si te estás dando cuenta de lo que estamos hablando hoy y de lo que hablamos la semana pasada. ¿Los hombres corren hacia Jesús? No, los hombres corren fuera de con Jesús, especialmente los religiosos, para tratar matarlo, para hacer cartas, para diseñar complots y cómo destruirlo. Vean la diferencia de un demonio con un ser humano. La pregunta es, ¿quién es más demonio? Sí, mis hermanos. Los demonios reconocen lo que los hombres no pueden ver, la divinidad de Cristo. Y que Dios nos ayude a nunca estar fuera de poder ver la divinidad de Cristo. Si te das cuenta, en el relato bíblico, la legión lo identifica por su verdadero nombre espiritual y dice, Jesús, Hijo de Dios, ¿qué? Altísimo. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. En todas las historias que vimos la semana pasada como a hoy, ¿cuántos hombres han reconocido a Jesús y le han dicho, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Recuérdeme una. Aquí se puede ver el sometimiento completo de los demonios y también su inteligencia. Y aquí dése cuenta de esto. Los demonios ruegan a Jesús. Los demonios ruegan. Los demonios negocian. Los demonios suplican. Pero no pueden residir. No pueden estar más en el cuerpo de este ser humano. Sí, mis hermanos, el triunfo lo podemos ver así. El dueño legal del cuerpo ha llegado. Jesús no le está pidiendo permiso para entrar en el cementerio y tener una entrevista con el gadareno. Entra para desalojar al intruso y para reclamar lo que es suyo. Ahora, ponga usted en su cabeza que probablemente el gadareno no era creyente, porque no era parte de Israel. Y aquí ocurre algo glorioso si se está dando cuenta. No sé si lo ha pensado. Jesús entra en un lugar donde ningún judío entraría, en donde ningún religioso quiere estar. Jesús entra a un cementerio. Recordemos lo que la ley decía en Números 19, versículo 16, y lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, de igual manera, todo el que en campo abierto toque a uno que ha sido muerto a espada, o que ha muerto de causas naturales, o que toque hueso humano, y aquí ponga atención, o tumba, quedará inmundo durante 7 días. Para cualquier israelita tocar un muerto era duro, tomar un hueso era mucho peor, tocar una tumba era quedar impuro por 7 días. Esto hacía claro que mucha gente no se acercara a los sepulcros. ¿Se pone a reflexionar lo que le quiero decir en este momento? Dígalo conmigo. Pero Jesús sí. Pero Jesús sí se atrevió a verla encorvada. Pero Jesús sí trabajó con el que estaba sordo y mudo.
Jesús sí se acercó al cementerio. Jesús cruza el mar, entra en un territorio gentil, se mete a un cementerio, mis hermanos. Camina entre tumbas, pisa un terreno que para todos era impuro. Se acerca a un hombre que todos habían abandonado. Un hombre que a nadie ya le importaba o que todos lo habían dado por perdido. Pero repita conmigo, lo que han dado por perdido los hombres, Jesús sí le interesa, a Jesús sí le importa. Jesús sí trabaja en esos terrenos en los que los religiosos no pueden. Pero ¿por qué Jesús sí puede entrar a un cementerio? Me va a decir usted, si ahí está la ley. Porque Jesús no puede contaminarse con los muertos, mis hermanos. Porque si usted se da cuenta a través de la Biblia, Jesús mismo levanta a los muertos. Por lo menos tenemos ejemplos claros de que Jesús levanta a los muertos. Porque para Jesús no existe la muerte realmente. Para Jesús es dar vida. ¿Por qué entonces? Porque la muerte no lo ensucia. La muerte se rinde ante Él. Él no se contamina, Él transforma. Él no se vuelve impuro. Él vuelve puro lo que toca. Él no queda marcado por la muerte. Él marca la muerte con su vida. Fiel Jesús a la palabra del profeta, cumple en manera figurada lo que Jesús anunció, lo que Isaías anunció. En Isaías 49, versículo 25. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado del tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Mis hermanos, cosa tan hermosa estamos viendo en este momento. Jesús muestra la misericordia y el poder divino para rescatar al perdido de las manos de los valientes, que son los demonios, de las manos de los tiranos y de la muerte misma. Mis hermanos, este es el caso más hermoso que tú puedes ver, porque no hay explicación en el contexto. Jesús cruza el mar, entra a un terreno que no le corresponde y llega a un cementerio. Él deja a las 99 para entrar al cementerio y rescatar a uno de lo que los demás, es decir, que nosotros mismos en ese tiempo pudiéramos haber dado por muerto. Para mí la evidencia de la restauración es impactante. No me interesa tanto el diálogo que tuvo Jesús con la legión, ¿verdad? Me interesa la restauración que hizo Jesús del hombre. Mis hermanos, la legión pide cuerpos para poder habitar nuevamente, si usted recuerda. Y le pide ir a los cerdos. Y Jesús les concede que vayan a los cerdos. Y vemos cómo los cerdos se desploman en el agua y se ahogan. 2,000 cerdos, creo, si no mal recuerdo. Pero, mis hermanos, si tú das la vuelta y ya no ves a los espíritus, si tú das la vuelta y ya no ves lo que está pasando con los cuerpos de puercos flotando en el mar, imagínense, ¿no? El montón de puercos flotando porque estaban ahogados. Mis hermanos, si tú das la vuelta y en la vida que nosotros tenemos que hacer es buscar qué está pasando con los seres humanos. El gadareno estaba como, mis hermanos, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Observas el orden divino? Sentado. Paz en lugar de dar gritos. Paz en lugar de dar gritos. Vestido. Dignidad en lugar de dar vergüenza. En su juicio cabal. Claridad en lugar
de confusión. Dos de las grandes coronas podemos verlo aquí. Que Dios nos viste y Dios nos da de regreso nuestra dignidad a través del sacrificio de Cristo Jesús después de que caímos en el pecado. Somos también nosotros, mis hermanos, espiritualmente rescatados en la cruz del Calvario. Como dice el libro de Job 40:10 en la Biblia de las Américas. Adórnate ahora de majestad y dignidad y vístete de gloria y de esplendor. Dígalo así, estamos listos para brillar. Una vez que somos rescatados por Cristo, especialmente cuando hemos llegado a Él y a sus pies, estamos listos para brillar. Mis hermanos, la intervención de Jesús regresó la capacidad de pensar, la capacidad de sentir, la capacidad de ser humano otra vez. Mis hermanos, lo que estaba olvidado, revivió. Lo que estaba apagado, se volvió a encender. Lo que estaba enterrado, se volvió a levantar. Lo que estaba roto, mis hermanos, vuelve a tomar forma. Gracias a quién, mis hermanos? A la inesperada intervención de Cristo, restaurando la dignidad de un ser humano totalmente olvidado. Y digamos lo que aunque fuera en términos de hoy, enfermo. Y esto pega mucho, por lo menos en mi corazón. Porque a veces vamos por la calle y nos ha tocado ver caminar a mucha gente homeless, sin hogar, que muchos de ellos han perdido su cabecita, que han perdido su mente, que muchos de ellos desafortunadamente han estado en drogas, tienen daños posiblemente en su cerebro. Otros simplemente tienen quizás psicosis, esquizofrenia, no sé, algún otro tipo de enfermedad, depresión mayor. Mis hermanos, no lo sabemos, porque probablemente uno de ellos, de los que va caminando, realmente lo que tiene es algún demonio que le quiere destruir su vida. Vamos a orar también por toda esa gente que anda en las calles y que realmente, voy a decirlo, que así como el Gadareno, los hemos dejado olvidados y los hemos dejado relegados. Incluso muchas veces tiramos nuestra moneda de asco simplemente por el hecho de que no se acerquen a nosotros. Tengamos compasión y misericordia. Hemos dejado a toda esta gente relegada como si estuvieran en un panteón, donde nadie de nosotros nos queremos acercar porque no queremos impurificarnos. Mis hermanos, piénsenlo por un segundo, y esta es una historia que te doy rápida. Una persona se casó, tuvo 3 hijos. Esta mujer desafortunadamente no sabía los problemas que tenía su esposo. Al no saber los problemas que tenía su esposo, tuvo que ir a la calle porque les embargaron todo. Tuvo que ir a la calle con 3 hijos y tener que soportar que todo el mundo la señalara. Afortunadamente en Estados Unidos hay programas de rehabilitación social, hay muchos programas que puedes tomar participación para no estar en esa situación. Pero ella tuvo que aguantar por 7 años caminar en la calle con sus hijos y en los albergues. Y obviamente era relegada hasta por su propia familia, incluso por sus suegros y por sus padres. Sí, mis hermanos, esta es la figura. Muchas veces nosotros relegamos a la gente, la ponemos fuera de nuestra vida. Tiramos a Jonás fuera del barco, pero lo tiramos cuando está enfermo. Y eso no es justo. Eso no es justo. Si tiramos a Jonás porque su comportamiento no es correcto, porque está consciente, bueno, es otra cosa. Pero cuando una persona tiene problemas, no es justo que le dejemos ir a un sistema de destrucción y a un sistema social de olvido. Mis hermanos, la dignidad
de este gadareno que vivía en los sepulcros, olvidado, con una fuerza demoníaca, trabajando con 2000 demonios, o quizás más. Jesús le regresa la dignidad. Su humanidad resurge. La vida vuelve a tener sentido. Mis hermanos, de manera figurada podemos decir que a veces tenemos ciertos demonios y que no debemos dejar que eso controle nuestra vida. Si te das cuenta, el jefe de la sinagoga tenía uno de esos demonios, ¿verdad? El coraje, el enojo. Tenemos que tener control sobre eso. Ahora, no quiero decir que vamos a hacer una teoría demoníaca, ¿de acuerdo? Y que todo es demonio. No, lo único que quiero decir es que hay ciertas cosas que no nos permiten tener control y que necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a controlarlas. Sí, mis hermanos. Vicios, pornografía y otras cosas más que pueden presentarse en nuestra vida. Incluso, ¿por qué no? La intención de hacer daño a alguien, el coraje sobre alguien, la envidia, los celos, las contiendas, las distensiones, etcétera, etcétera. Son cosas que pueden ayudar a destruir, como también el demonio estaba destruyendo a este gadareno, o los demonios. Ahora, yo quiero que te des cuenta de que aquí el obstáculo ya no es religioso. El obstáculo lo ves social. ¿Y te acuerdas cuando hicimos la lectura y dijimos, porque tenían qué? Miedo. Porque tenían miedo. Al ver que el hombre sanó, la gente reaccionó de una manera extraña. Y vea lo que dice Marcos 15, versículos 16 y 17. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente porque es muy ejemplifica muy bien esto. Y dice, entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mis hermanos, ¿les dolió más la pérdida de 2000 cerdos? Pero nunca les alegró la restauración de un hombre atormentado. Sintieron presión sobre la pérdida financiera antes que ver que había habido la restauración del prójimo, que el amor de Dios había llegado a una persona olvidada. Y desafortunadamente, mis hermanos, aún teniendo enfrente de ellos, no pudieron ver al Salvador y restaurador de la dignidad. Y en todos los ejemplos que hemos visto desde la semana pasada hasta hoy, solamente los demonios pudieron llamarlo Hijo del Altísimo. Más adelante podrás leer que dice que el hombre quiere irse con Jesús, pero Jesús le da una misión mayor. Veámoslo en Marcos 5, versículo 19 al 20, en la Nueva Versión Internacional. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y dile a todos lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue. Se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Hermanos, esto está súper sorprendente. Tierra de gentiles. Jesús va a buscar solo a uno. Lo restaura y no se queda con él. Lo restaura para que sea uno de sus discípulos trabajando con un testimonio fuerte y total de lo que Dios hizo con él. Hermanos, sorprendentemente, el hombre que vivía entre los muertos deja atrás el territorio de la muerte donde todos lo habían abandonado.
¿Alguna vez te has quedado abandonado, solo? A mí ya me ha pasado. A mí me ha pasado en tiempos en que hasta en la calle tuve que andar porque quedé abandonado. Incluso mi propia familia no quería saber nada de mí. Pero gracias a Dios me restauró. Mis hermanos, regresa el gadareno a los brazos de la familia. Porque la gracia no solo libera, reconcilia, restaura vínculos. Mis hermanos, la gracia devuelve hogares. Es hermoso que se enfatice esta destrucción familiar en los casos de los endemoniados, más que en los casos de los enfermos. Pero ya te lo dije y creo que lo voy a volver a repetir. Jesús no quiere que viaje con él. Él se convierte en el primer misionero, probablemente gentil, enviado por Jesús, porque era la vergüenza del pueblo. Ahora es el mensajero de la misericordia, es el mensajero de las buenas nuevas de salvación en toda Decápolis. Mis hermanos, su vida del gadareno es totalmente restaurada, su dignidad es nuevamente vivificada, es recuperado, es trabajado y además es usado para el trabajo de la divinidad. La intervención divina restauró totalmente la vida de esta persona. Mis hermanos, hoy quizás es tiempo, si tienes problemas con tu familia o has tenido conflictos fuertes y has abandonado quizás a algunas personas alrededor de ti, o incluso no has querido saber de algunas personas porque tus estados emocionales te han prohibido poder hablar con ellos o trabajar con ellos. Mis hermanos, hoy es tiempo de que trates de devolver a esas personas a tu casa. Probablemente es tiempo de que se nos devuelva la dignidad y nosotros poder regresar a la casa. Pero date cuenta que lo más importante es que Jesús nos acepta dentro de su pueblo, nos acepta dentro de su iglesia, con una misión muy importante, y ya la viste, para que anuncies las buenas nuevas de salvación, porque ahora estamos regresando a casa, estamos regresando en Cristo, para Cristo y por Cristo, para trabajar en Cristo, mis hermanos. Estuvimos en un abismo cuando no conocíamos al Señor. Probablemente estábamos muertos. Bueno, de hecho la Biblia dice que éramos muertos en delitos y pecados. Es más, si no teníamos ni siquiera una posibilidad de alcanzar la gracia o la gloria del Señor. Mis hermanos, esto nos enseña que todo lo que había sido abandonado en nuestra vida por la cuestión del pecado, cuando viene Jesús a nuestra vida, lo restaura. No sé si tú has notado la mano del Señor en tu vida, pero probablemente por muchos años nosotros también estuvimos como el endemoniado gadareno, olvidados en nuestro propio cementerio, pensando que teníamos una vida correcta, pero estábamos hablando solamente con muertos. Hoy el Señor te restaura para que no estés en tumbas, sino para que vayas y hables con vivos y les des la palabra y el testimonio que el Señor ha dado en tu vida. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial bendito. Hoy